Música de entrada se desvanece. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que seguro nos ha pasado a casi todos. Diría que a todos, sin excepción. ¿Sabes esa sensación de estudiar, no sé, una lista de 50 palabras para un idioma nuevo? Sí. Por la noche te sientes como un genio, pero a la mañana siguiente, con suerte te acuerdas de 10. Con muchísima suerte. Es una frustración enorme. Es de lo más frustrante que hay. Y uno llega a pensar, es que no tengo buena memoria, esto no es para mí. Es que esa frustración es como una señal, ¿no? Es el cerebro gritándonos que lo estamos haciendo de la forma equivocada. Exacto. El material que vamos a analizar hoy, un texto llamado Vocabulario Anclado, argumenta algo muy potente. ¿Y qué es? Que el problema no es nuestra memoria. No somos nosotros. Es el método. Es el método. Específicamente, esa obsesión con memorizar listas de palabras. Listas de palabras sueltas, sin alma, sin contexto. La fuente lo llama la agitación. Me gusta ese término. Ese ciclo de estudiar y olvidar que al final pues nos quema. Así que hoy vamos a sumergirnos en este material. A ver si encontramos la salida de ese ciclo. Queremos entender por qué nuestro cerebro odia las listas y, lo más importante, desglosar la alternativa que propone. Un método de 3 pasos que promete funcionar con la forma en que aprendemos. Y no en contra, que es lo que hacemos casi siempre. Totalmente. Y la clave, según el texto, está en una idea central. El cerebro no es un almacén de datos. ¿Qué es entonces? Es una máquina de hacer conexiones. Si entendemos eso, todo cambia. Nuestra misión es pasar de ser, archivadores de palabras a ser arquitectos de conocimiento. En este texto, una pérdida de tiempo tan espectacular. Bueno, el material da varias razones, pero la primera es que el cerebro simplemente las ignora. Las ignora. ¿Por qué? Porque las considera irrelevantes. Las llama datos sin ganchos emocionales. Ganchos emocionales. A ver, explícame eso. Es como si las palabras fueran fantasmas. Las ves un segundo y ¡puf!, desaparecen. A nivel neuronal, si una información no se ancla a una emoción, a una imagen, a otra memoria que ya tienes... El cerebro la trata como si fuera ruido. Ruido de fondo, exacto. La filtra por pura supervivencia, para no sobrecargarse. Una palabra como sereno, al lado de su traducción, serene, es un dato frío, abstracto. Claro. Para el cerebro no es más importante que un número de teléfono que viste de pasada en un anuncio. Y el texto también menciona el problema de la memoria a corto plazo, ¿no? Sí, ese es el segundo punto clave. Es como si estas palabras se quedaran en la recepción de nuestra mente, en el pasillo de entrada. Me gusta esa analogía. Pero nunca les dieran una habitación. Llega nueva información, las empuja hacia afuera y... adiós. Nunca se registran de verdad. Y lo fascinante es que esto no es una opinión, no es una metáfora bonita y ya. Tiene una base científica. Tiene una base científica muy dura. El texto nos recuerda el trabajo de un psicólogo alemán, Hermann Ebbinghaus. Ah, sí, lo conozco. El de la curva del olvido. Ese mismo. A finales del siglo XIX, este hombre se dedicó a experimentar consigo mismo para entender cómo olvidamos. Un momento. Una curva del olvido. Suena casi demasiado simple. ¿De verdad nuestro cerebro olvida las cosas de una forma tan predecible? Pues sorprendentemente sí. Ebbinghaus descubrió un patrón matemático casi perfecto en cómo se nos van las cosas. ¿Y cuál es el dato clave? El dato que rescata la fuente es brutal. Sin ningún tipo de refuerzo, perdemos cerca del 70% de la información nueva. ¿Cuánto? El 70%, en las primeras 24 horas. Es una locura. O sea que de 50 palabras, al día siguiente con suerte te quedan 15. Exacto. Es una caída en picada. Eso explica perfectamente el dolor real del que habla el texto. No es que seamos perezosos o tontos. Para nada. Es que estamos usando una estrategia que científicamente está diseñada para fracasar. Es como intentar llenar de agua un cubo con un agujero gigante. Exactamente. Estamos luchando contra la gravedad del olvido con las herramientas equivocadas. Por eso la solución no puede ser estudiar más listas. O esforzarse más. No, hay que cambiar el cubo. Bien, entonces, si las listas son el problema, ¿cuál es la solución? Aquí es donde el texto propone su método de anclaje. Aquí se pone interesante. Y la idea me parece fascinante. En lugar de forzar la entrada de la palabra, hay que invitarla y darle un montón de razones para que se quede.
Pasamos, por así decirlo, de la fuerza bruta a la seducción neuronal. Me gusta eso. El primer paso es precisamente ese, darle a la palabra un hogar en nuestra mente. Y es súper práctico. El paso 1 dice, ancla la palabra a una imagen y a una experiencia personal. La regla de oro. La regla es, nunca más estudiar solo la palabra y su traducción. Por ejemplo, si estamos aprendiendo la palabra en inglés, serene, en vez de escribirla y ya, ¿Qué haces? la buscas en un buscador de imágenes. ¡Claro! Y al instante aparecen cientos de imágenes. Un lago perfectamente calmado al amanecer, un bosque en silencio, un paisaje de montañas. Ya no es una palabra abstracta. Ahora es una sensación visual. Exacto. Y ahí viene la segunda parte de este paso, que es la conexión personal. Hay que crear una frase propia que nos conecte con esa imagen. Con la emoción que te genera. El texto da un ejemplo perfecto. I wish I could be in that serene place right now. Ojalá pudiera estar en ese lugar sereno ahora mismo. ¡Boom! De repente, serene ya no es un dato, ahora es un deseo, es la imagen de ese lago, es la sensación de paz. Lo que se está haciendo con esto, si lo vemos desde la neurociencia, es tejer una red. ¿Una red? Antes teníamos una sola conexión débil, palabra-traducción. Ahora hemos creado múltiples rutas neuronales hacia la misma información. Una ruta visual, la imagen, una ruta emocional, el sentimiento de calma, y una ruta autobiográfica, nuestro deseo personal. La palabra queda atrapada en esa red. Es mucho, mucho más difícil que se escape. Tiene todo el sentido. Pero el texto advierte que esto es solo el principio. Aquí entra el paso 2, que tiene un nombre que me encanta. La regla del 5%. El contexto es el rey. Aquí es donde pasamos de entender la palabra a de verdad dominarla. A ver, un momento. ¿5 frases originales para cada palabra nueva? Suena a mucho trabajo, ¿verdad? Suena como una cantidad de trabajo enorme. ¿De verdad vale la pena el esfuerzo comparado con solo repasar la palabra 10 veces? Es una pregunta clave. Y la respuesta del texto es un sí rotundo. ¿Por qué? Porque repetir la palabra 10 veces solo refuerza una única conexión, un solo caminito. Crear 5 frases diferentes obliga al cerebro a manipular la palabra. A verla desde distintos ángulos. Exacto, a entender sus matices. Es la diferencia entre ver una escultura solo desde el frente Ajá. y caminar a su alrededor para verla en 360 grados. Ok, me convence. Y el ejemplo que da con la palabra acquire, adquirir, es genial para ilustrarlo. Es muy bueno. No se trata de escribir 5 frases tontas. Pide variedad. Una sobre el futuro. I want to acquire a new skill this year. Quiero adquirir una nueva habilidad. Luego, una pregunta en pasado. Where did you acquire that amazing book? ¿Dónde adquiriste ese libro? Cambia totalmente el uso. Totalmente. Luego, en un contexto más formal. The company is planning to acquire a smaller business. La empresa planea adquirir. Muy distinto. Y otra pregunta, con otro tiempo verbal. Have you acquired enough experience for this job? ¿Has adquirido suficiente experiencia? Y la última es casi filosófica. Sí. It's difficult to acquire fluency overnight. Es difícil adquirir fluidez de la noche a la mañana. Uf. Después de esto, la palabra acquire ya se siente flexible. Exacto. Lo que este paso logra es simular, de forma acelerada, el proceso natural de aprendizaje. ¿Cómo sería eso? Es como si te hubieras encontrado esa palabra en 5 conversaciones distintas en un solo día. Se construye un entendimiento mucho más rico de cómo se usa, no solo de lo que significa. Me hace pensar en mi propio aprendizaje. A ver, cuenta. Recuerdo intentar aprender la palabra en alemán para ardilla. Eichhörnchen. Imposible desde una lista. Imposible. Pero un día vi un video de una ardilla robando una nuez de forma muy cómica y me obligué a describir la escena en una frase simple. Estabas anclando. Luego pensé en cómo le preguntaría a alguien si vio a la ardilla. Y así. Nunca más la olvidé. Eso, sin saberlo, era el método del 5x5 en acción. ¡Qué buena! Ok, entonces, anclar la palabra con una imagen y una emoción. Paso 1. Y luego usarla en 5 contextos distintos. Paso 2. Esto ya se siente como un método a prueba de balas, al menos durante el primer día. Pero me queda la duda. ¿Cómo luchamos contra el olvido a largo plazo? La pregunta del millón. Mi cerebro es un experto en hacer limpieza de datos que no uso. Justamente, has puesto el dedo en la llaga.
Aquí es donde entra la verdadera fórmula secreta del sistema. El paso 3. ¿Cuál es? La repetición espaciada. Y esta es la respuesta directa y científica a la curva del olvido de Ebbinghaus. Claro, porque la tentación sería repasar todos los días, ¿no? Pero el texto dice que eso es ineficiente. Totalmente ineficiente. Es como regar una planta que ya tiene agua. La repetición espaciada es mucho más inteligente. ¿Cuál es la lógica? La lógica es simple pero brillante. Tienes que repasar la información justo en el momento en que tu cerebro está a punto de olvidarla. Justo en el borde del abismo del olvido. Ni antes ni después, justo ahí. ¿Y cómo demonios sabemos cuándo es ese momento? Ahí está la clave. Cada vez que rescatas un recuerdo, justo cuando se desvanece, le envías una señal potentísima a tu cerebro. ¿Qué señal? Le dices, oye, esto que casi olvidas es súper importante, guárdalo mejor. Y el cerebro, pues, obedece. ¿Y se refuerza la conexión? Exacto. Cada vez que haces esto, el tiempo que tarda en empezar a olvidar de nuevo se hace más y más largo. La conexión neuronal se vuelve más gruesa, más fuerte. Y el texto da un cronograma exacto para esto que me parece oro puro. Es una guía súper práctica. Dice que el primer repaso debe ser a los 10 minutos de haber hecho los 2 primeros pasos. Inmediato, para fijar. Luego, al día siguiente. El siguiente repaso a los 3 días. Ya se va espaciando. Después, a los 7 días. Y el último, al cabo de un mes. Es una progresión exponencial. Se empieza con intervalos muy cortos, cuando el recuerdo es frágil, y se van alargando a medida que se consolida. Es como un entrenamiento de memoria. De alta eficiencia, sí. Las que automatizan esto. Se puede usar el método clásico de tarjetas físicas, claro. El flashcard de toda la vida. Pero aplicaciones como Anki o Quizlet están diseñadas específicamente para esto. Totalmente. Tú metes la palabra y tus frases, y el algoritmo te la muestra exactamente el día que te toca repasar. No tienes que pensar. Son como un entrenador personal para tu memoria. Exacto. Usan un principio científico validado para darte el máximo resultado con el mínimo esfuerzo de repaso posible. Es la definición de trabajar de forma inteligente, no dura. Entonces, si juntamos todo, el plan de acción es clarísimo y muy potente. A ver, resumamos. Olvidarse de las listas para siempre. Para cada palabra nueva. Primero, anclarla. Buscar una imagen, sentirla y crear una frase personal. Paso 1, crear la red. Segundo, usarla. Escribir 5 frases variadas que la pongan a prueba en diferentes situaciones. Paso 2, dominar el contexto. Y tercero, y quizá lo más crucial para la retención a largo plazo. Repasarla estratégicamente. Usar el sistema de repetición espaciada con los intervalos que mencionaste. 10 minutos, un día, 3 días, 7 días y un mes. Me quedo con la frase final del texto. Dejar de memorizar listas y empezar a crear anclajes. Es un cambio de mentalidad total. Dejamos de ser almacenadores pasivos de información para convertirnos en constructores activos de nuestro propio conocimiento. Sin duda. Y la reflexión que me deja todo esto va incluso más allá de aprender un idioma. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? Si este método de anclaje contextual es tan poderoso para una sola palabra, ¿qué otras áreas de nuestra vida podrían transformarse si aplicáramos esta filosofía? Interesante. Pienso en cómo se estudia historia, por ejemplo. A menudo son listas de fechas y nombres. O ciencia, con listas de fórmulas y términos. Todos son listas al final. Todos son listas. ¿Qué pasaría si en lugar de memorizar la fecha de una batalla, intentáramos anclarla a una imagen poderosa de esa batalla y a una frase personal sobre lo que significó para la gente de la época? ¿Sería otra forma de aprender completamente? ¿O qué pasaría si en lugar de memorizar una fórmula, la usáramos en 5 problemas prácticos y distintos? Quizás la solución al olvido en casi cualquier campo no está en estudiar más duro, Sino en aprender a crear conexiones. conexiones más profundas y significativas. Una pregunta excelente para seguir explorando. Cambiar el enfoque de acumular datos a construir redes de significado. Ahí puede estar la clave de todo. Música de cierre empieza a sonar suavemente.